Imagínense de pronto que con la gran cantidad de residuos sólidos, le voy a poner paréntesis, o sea, basura que generamos aquí en nuestro país, podríamos llenar 82 veces el Estadio Azteca. Nada más para que tengamos el dato, ¿no? Ahora, fíjese que eso no es lo verdaderamente grave. Lo verdaderamente grave es que en nuestro país, de cada 10 desperdicios, solamente se recicla uno. Eso es la mitad del promedio que se recicla por parte de algunos otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. ¿Quién está fallando entonces en torno al manejo de los residuos? Las autoridades, la sociedad, el individuo, las famosas políticas públicas. ¿De quién es la culpa? Y es así como le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, este es el tema que dejo puesto sobre la mesa. Que tengan una excelente tarde. Magda, gran pregunta, ¿sí? ¿De quién es responsabilidad? Porque a veces pareciera que en el tema de la basura el ciudadano saca su basura de su casa, ¿sí? Y aventamos la bolita, ¿sí? A las autoridades. Eso es lo que pasa realmente en todo el país, ¿sí? Me parece que faltan políticas públicas claras, Víctor, una política nacional que de alguna forma se especifique claramente qué es lo que tenemos que hacer, porque ni siquiera hay información consolidada ni que información clara. Toda la mañana hemos estado viendo aquí en Mega Noticias diferentes ejemplos de tiraderos a cielo abierto, de tiraderos que más o menos funcionan bien en diferentes partes del país. Estamos viendo el problema de la basura que se queda en la calle, tiraderos a cielo abierto, sistemas de recolección municipales que dejan mucho que desear, pero también los sistemas de recolección concesionados que en muchas partes del país están operando, pero que cobran mucho, pero dejan el problemón ahí, precisamente en las ciudades. Es decir, se necesita algo mucho más concreto, más completo, política pública que de alguna forma vaya resolviendo con la participación de todos, Víctor. El que cada mexicano estemos generando un promedio de 1 kilo de basura al día, sí, a través de generar esta basura, porque los desechos se convierten en basura, como ya lo decía Magda, cuando se revuelven, cuando se combina con las bolsas de plástico, con los residuos orgánicos, con el papel, con todo lo que de alguna forma generamos de basura, sí, y entonces se convierte en un gran problema no resuelto en el país. Son pocas ciudades, sí, son pocas colonias, se puede decir, respecto a este gran mundo en México de la ciudadanía, que realmente sigue con todo el proceso de separación. Debe empezar desde casa, con separación, siguiendo con empresas recolectoras de basura que tengan claro que hay que utilizar la separación y posteriormente la disposición en rellenos sanitarios, pues que cubran con las normas mínimas para evitar que se conviertan en focos de contaminación como lamentablemente hay. Dice el INEGI, para terminar con este primer comentario, Víctor, que tenemos 1,700 rellenos sanitarios en el país, ¿sí? Localizados, regulares, pero todos los clandestinos que debemos de tener en diferentes partes de la República Mexicana, pues realmente es tremendo. ¿Qué imágenes estamos viendo? Un ejemplo del problema de subdesarrollo y de la mala organización que tenemos como país, porque habiendo ejemplos tan claros como los mencionaba Magda hace un momento y nuestros compañeros anteriores, países donde han eficientado el manejo y la administración de la basura, es inconcebible que en México no lo podamos hacer. ¿Por qué? Por una serie de intereses anclados y también de intereses políticos y de intereses privados, ¿no? de particulares que dicen, bueno, pues vamos a hacer negocio con la cuestión de la basura. Fíjate qué interesante, me llama la atención que se convierte esto en uno de los grandes retos para los actuales gobernantes, quienes están entrando en turno, que en varios municipios y en varias partes del país les han dejado auténticos basureros. El ejemplo de Acapulco, el ejemplo que estábamos viendo en Sonora y en otras partes donde hay cochineros completos, o sea, las autoridades se olvidaron por completo del asunto de la basura y se lo dejan al que viene. Qué interesante, ¿no? O sea, te dejo un cochinero en toda la extensión de la palabra, cuando debería de haber sanción y castigo para esas personas por ser tan irresponsables y porque ahí demuestran la manera como administran un municipio. Y bien lo dices tú, es parte de un todo en el que entra desde la cultura del ciudadano, que muchas veces se frustra, Raúl. Ahorita tú decías, es cierto, incentivar en casa, como ya se está haciendo en muchas partes, la distribución de la basura en orgánica, no orgánica, pero la tristeza que te da cuando tú separas tu basura
basura, la entregas al camión de la basura y el camión de la basura ves cómo la avienta en el mismo lugar. Entonces dices tú, bueno, ¿de qué sirve ese esfuerzo y esa cultura? También la responsabilidad de las empresas recolectoras de basura, que en muchos estados y municipios, debo decirte, tienen contratos leoninos y no cumplen a cabalidad con la letra chiquita que dice fomentar la cultura en la distribución de la basura, incentivar para poder distribuir la basura y procesarla como debe de ser. O sea, hay partes que estos organismos que trabajan, que ganan muy buenos dineros, no hacen. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad que les exija. Y porque luego nos enfrentamos a problemas como estos de que no hay dinero para pagarles. ¿Y qué dicen los señores? Pues ahí les dejo el problema. Total, el problema social va a ser para ustedes. Así es, a ver, lo has tocado con mucha claridad. Sí, el tema, a ver, normalmente hay dos esquemas, ¿sí? En donde el municipio, con sus propios recursos, tiene sus camiones de basura, tiene su personal y hace la recolección de basura en las diferentes colonias y de esto, sí, lo llevan a centros de transferencia o directamente a los tiraderos o los rellenos sanitarios o tiraderos clandestinos, muchos de ellos, ¿sí? Digamos, ese es el esquema. La otra son estas empresas que se les concesiona, que los ayuntamientos les pagan muy bien, sí, como tú dices, por la recolección, y luego deberían de estar comprometidos a un plan de separación de basura, en donde también hay un negocio adicional. Y finalmente el tema de la disposición, ¿sí? Pero como tú bien lo dices, lamentablemente entre intereses políticos, ¿sí? Empresas que, bueno, quieren cobrar mucho, resuelven el problema aparentemente de la basura, digamos, de la calle, pero que luego van y hacen tiraderos de basura que no tienen ningún control, ¿sí? De estos rellenos sanitarios. No hay control de los lixiviados, que son estos jugos peligrosísimos, muy contaminantes de la basura, que acaban en arroyos, que acaban en cuencas hidrológicas, ¿sí? Claro. O cerca de los pozos freáticos y desde luego de consumo de las personas, contaminándolos, ¿sí? O por otro lado, crean estos grandes tiraderos a un lado de zonas boscosas, a un lado de playas preciosas, a un lado de zonas que no te imaginas, que de repente uno camina o se mete a lugares donde podría ser la naturaleza virgen y te encuentras un relleno sanitario, te encuentras un tiradero clandestino, pues con toda la falta. Todo esto es parte de esta cultura, como tú bien dices, que no ha venido permeando, sí, para tener conciencia. Y el ciudadano también hay que incluirnos, Víctor, los ciudadanos, sí, aunque muchos hacemos el esfuerzo de separar basura en casa, y esa es una enseñanza de nuestros hijos, que lo hacen ya desde hace algún tiempo. La frustración cuando vemos que todo se vuelve a revolver, cuando pasa el carretón, cuando pasa el camión, ¿sí? Cuando se lo llevan y se vuelve otra vez a lo mismo. Sí, me parece que tenemos un reto importantísimo por el tema de la basura para lograr una política pública nacional que se implemente en este asunto. Y sí, utilizar a las concesiones para que hagan una separación efectiva de basura, para que realmente se pueda aprovechar y los rellenos sanitarios sean menores, porque lamentablemente son hectáreas como este que estamos viendo, son hectáreas y hectáreas de rellenos de basura que ahí acaban los residuos, se les pone una capita de tierra a los que están más o menos bien manejados, sí, y además se les pone un sistema para poder captar el gas metano que se está generando a partir de todos estos rellenos sanitarios. Un problema no resuelto en México. También las empresas tienen un compromiso importante, Raúl, cada vez más en el afán de venderte los productos. No sé si te ha pasado que es más bonito el empaque que el producto en sí. Y luego no sabes qué hacer con el empaque y ahí lo estás guardando porque es un empaque tan costoso, tan elaborado, que dices tú, ¿cómo lo voy a tirar, cara? Y te da lástima tirar ese tipo de empaques, pero bueno, pues tienen que terminar finalmente en la basura. Y ya para terminar mi comentario, Raúl, te diría, hay que recordar, en América Latina somos el primer país en que más basura tira, y estamos dentro de los 10 países que más ensucia a nivel mundial. Lamentablemente, sí, tienes razón, tenemos una cultura de consumo, sí, que va creciendo y lamentablemente, bueno, a ver, tú que eres un hombre viajado, el que has viajado por muchas partes del mundo y has visto cómo opera y cómo funciona en otros lados, ¿sí? Primero, en otras ciudades, en otros países, no pasa la basura todos los días, ¿sí? Y pasan un día para recoger la basura, digamos, orgánica,
y otro día pasa a recoger los residuos que son reciclables. Y si no, no se los llevan, ¿sí? En las tiendas, por ejemplo, en las tiendas, en los almacenes, en las tiendas de autoservicio, ¿sí? La gente la ves que en los carritos del súper empieza a sacar los productos de sus empaques, porque llevárselos a la casa les cobran por llevarse los empaques y mejor los dejan ahí en el mismo tienda de autoservicio, que normalmente tiene áreas disponibles para que pongas ahí lo que tú bien has señalado. O sea, a ver, ya existen soluciones en muchas partes del mundo. El problema es que a veces se impone la corrupción, los intereses económicos. Luego, intereses económicos, así Raúl, es. tuve la oportunidad de estar, creo que te lo había comentado, en una parte de Canadá que me llamó tanto la atención, un supermercado donde no te venden la caja, está el producto, te enseñan la caja y te dicen, este es el producto que se vende en otras partes, y ellos nada más te venden el contenido, el cereal, los huevos, los dulces, la harina, lo que sea. Dice, usted está comprando el producto nada más, agárrele una bolsita, ahí póngalo y lléveselo a su casa. Olvídese de la caja, olvídese del empaque, olvídese del plástico. Hombre, deberíamos de fomentar más el consumo de productos de este tipo y nosotros también apostar a comprar a granel ese tipo de productos y no querer la caja. Claro, hemos avanzado, a ver, yo creo que sí, hay nuevas políticas respecto a las bolsas de plástico, por ejemplo, hay ciudades como Guadalajara, en donde ya la bolsa de plástico que se entregaba en las tiendas de autoservicio ya no se entrega, ahora tienes que ir con tus bolsas del mandado como antes, ¿sí? 26 estados. Sí, y eso me parece que son avances que de alguna forma poco a poco van caminando, pero de que nos falta mucho, Víctor, sin duda. Sin duda. Ojalá este tipo de conversaciones y también de temas como los hemos presentado ayuden a crear más conciencia sobre este tema, porque caray, estamos dejando un país, estamos dejando un país, pues porque es nuestro país finalmente, y un planeta más sucio a las próximas generaciones. Gracias. Un saludo, Raúl. Gracias, muy buenas tardes. Y a usted que nos ve, le invito a que siga.